Mi nombre es Belbet Ramírez. Soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Tecnológica de Honduras, en la cual estoy cursando la asignatura de Filosofía, impartida por la catedrática Carmen Durón. Y en calidad de tarea final les presento el video relacionado al tema del vitalismo, el problema de la vida. Como un pequeño concepto del vitalismo, les diré que es la doctrina metafísica que plantea que las funciones y procesos de la vida se deben a un principio vital, distinto de las fuerzas físico-químicas, y que las leyes de la física y de la química solas no pueden explicar las funciones y procesos de la vida. El vitalismo se opone al materialismo mecanista. A continuación, les mostraré una pequeña presentación sobre el vitalismo. Con ella aprenderemos algunos conceptos y también sobre su historia y sus características. El vitalismo, el problema de la vida. Definición de vitalismo en filosofía. Tenemos como definición del vitalismo en filosofía: el vitalismo es una doctrina filosófica que defiende la vida por encima de todo. La vida es la realidad fundamental y por ello hay que conocerla. Y esta vida se presenta a los diferentes filósofos en sentido biológico, atendiendo a las leyes de la naturaleza y en sentido histórico, considerando la existencia del ser humano en tanto que es vida. Sobre la historia del vitalismo, surge de la mano de una serie de pensadores quienes tenían como característica principal el guiarse por una especie de irrealismo, el cual surgía como una reacción ante los diferentes movimientos revolucionarios socialistas que surgieron durante la segunda mitad del siglo XIX. Se considera que el vitalismo es tan antiguo como el ser humano y que las perspectivas primordiales del mundo entero hablan de la existencia de un poder, fuerza o energía que rodea a la creación y a sus elementos. Todas estas perspectivas tuvieron diferentes nombres y características, llamándose alma, impulso vital, arge, psiquis, cuerpo energético, fuerza vital, fuerza dominante y entelequia. ¿En qué consiste el vitalicio? El vitalismo. La teoría de los vitalistas consiste en decir que los organismos vivos son fundamentalmente diferentes de las entidades que no tienen vida porque tienen algún elemento que no es de índole físico o porque están gobernados por principios diferentes de las cosas, que son inanimados. Como principales características del vitalismo filosófico tenemos: a pesar de que existen diferentes líneas de pensamiento dentro de la doctrina vitalista, se puede hablar de una serie de características comunes a las distintos autores. A continuación se exponen los principales y son: el vitalismo afirma que la realidad está en constante evolución. Como otra de las características tenemos que para este grupo de pensadores la libertad constituye la esencia del ser humano. También como una de las características sustituye el concepto de razón por el de temporalidad, historicismo, irracionalidad, subjetividad, perspectivismo, individualismo, cambio, etc. La doctrina vitalista se presentó en el campo de la ciencia como reacción al mecanismo materialista y en la filosofía contra el racionalismo. A continuación les daremos a conocer algunos de los representantes del vitalismo, tal como Friedrich Nietzsche.
A Friedrich Nietzsche se le ha llamado del filósofo de la sospecha por haber denunciado una moral tradicional que escondía el regreso del hombre de la tierra. Nuestro pensador presenta el tema moral como el problema principal de su pensamiento. Nietzsche critica a todos los aspectos y formas de moral. Critica las instituciones morales y sobre todo critica a los sacerdotes que han impuesto la moral a los pueblos. La moral sacerdotal es para él una de las raíces de la enfermedad y decadencia de la cultura moderna. Otro más de los representantes del vitalismo es Henri Bergson. Henri Bergson afirmaba que la vida es impulso vital o elan vital, que se opone a la materia para poder desarrollarse, evolucionar. La materia constituye para el filósofo un freno para la vida. El objeto de la filosofía sería el conocimiento de lo real. Otro de los representantes del vitalicio es Wilhelm Dilthey. Defendía el carácter atemporal y abstracto de la razón ilustrada y fundamentó su filosofía en las ciencias de la naturaleza. Representantes del vitalismo como José Ortega y Gasset, en Reciovitalismo de Ortega y Gasset, podemos decir que en su aspecto histórico, la vida se presenta como un conjunto de hechos, de experiencias situadas en el espacio y en el tiempo. Su principal representante es el filósofo español Ortega y Gasset, quien desarrolla toda su filosofía en base a las categorías de se incluye en este grupo. Ortega utilizará las categorías de la vida, entidad y este modo vivencia, teoría de las generaciones o perspectiva. Algunos de los ejemplos de vitalismo los podemos observar en los siguientes aspectos. Los sistemas impulso vital, que están formados por los componentes que son a su vez seres vivos. Los sistemas formados como consecuencia de la actividad de grupos de individuos que tienen un fin en particular. También en los ejemplos del vitalismo podemos observar los sistemas que tienen una dinámica propia y que se deriva de cualidades parciales de los individuos. Una empresa, podemos decir que una empresa trabajó un objetivo o medio plazo que se marca en seres varios. Tendrá la misma dinámica evolutiva que los seres vivos. Como alguna de sus obras importantes, Friedrich Nietzsche tiene las siguientes, redactadas sobre el vitalismo. La muerte de Dios. Así habló Zaratustra. Más allá del bien y del mal. Eco Homo. El origen de la tragedia. El origen de la tragedia. El anticristo. Genealogía de la moral. Espero haya sido de su agrado este video. Gracias por su atención.